Esta clase yo denominé Geografía, Desafíos desde una perspectiva descolonial latinoamericana y, como ustedes pueden percibir, es una mirada desde la geografía sobre algunos problemas sociales y cómo es de la naturaleza de la geografía hacer un puente entre sociedad y aspectos físico-naturales. También en algún momento vamos a abordar temas en este sentido. Bueno, yo como geógrafo, mi formación toda fue en geografía, desde el pregrado, la maestría, el doctorado, el postdoctorado también en geografía. Y acá dirijo un grupo, un núcleo de estudios en la Universidad Federal Fluminense, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil. Un núcleo de estudios que se llama Territorio y Resistencia en la Globalización. Por este nombre, con la sigla NUREG, pueden percibir la importancia que tiene para nosotros en nuestra investigación la temática del territorio y vinculado siempre con la cuestión de la resistencia dentro del continente latinoamericano. Bueno, esta perspectiva descolonial significa que vamos a trabajar acá con el sentido, ¿no?, de una descolonización que va mucho más allá que simplemente un proceso histórico de descolonización. Algunos autores incluso prefieren hablar de colonial, pero yo prefiero poner descolonial, asimilando una crítica de algunos autores latinoamericanos directamente involucrados con los movimientos sociales que critican este término de colonial como un anglicismo que viene de un determinado grupo, no directamente vinculado con América Latina, pero que viene de algunas instituciones norteamericanas donde se trabaja también con el tema. Entonces hay una pequeña polémica dentro de esta terminología descolonial o decolonial. Todo este sentido, ¿no?, de una colonialidad del poder, como dice Aníbal Quijano, que está por detrás de este proceso y que permanece hasta hoy desde el proceso histórico de colonización. Bueno, una primera problemática que tenemos es sobre la propia importancia de esta mirada que denominamos geográfica, o significa decir la geografía por qué y para quién. La geografía como una disciplina muy antigua que tiene raíces en Grecia, ¿no?, con la geografía como una descripción de la tierra en el sentido más literal del término. Para nosotros hoy su importancia está vinculada con la necesidad que tenemos que para vivir, el propio vivir es un acto de situarse, se podría decir. Nuestra situación espacio-temporal en el mundo es fundamental, ¿no? Y en este sentido reconocer, recrear, delimitar, otro sentido muy importante en la geografía, una conceptualización también que después vamos a hablar un poco más sobre los límites, la importancia de los límites espaciales, incorporar y también significar los espacios, porque el espacio no es simplemente algo concreto, materializado, pero también cargado de múltiples simbologías y significaciones. La geografía, por lo tanto, se puede decir, debe ser abordada, debe ser vista como un acto, ¿no?, en acto, o si quieren, un verbo, geografiar. Se podría inventar este verbo de una geografía en acto, de una geografía en movimiento. Esta geografía, entonces, como práctica, ¿no?, al mismo tiempo corporal y espacial, el corporal acá en un sentido muy amplio, ¿no?, casi como sinónimo de espacial, donde se dan los desencuentros y los desafectos, ¿no?, este afectarse y afectar el otro, tanto el otro humano cuanto no humano, en este vínculo que yo decía entre sociedad y lo que nosotros denominamos de una manera a veces muy disociada, que no debería, ¿no?, ser de esta manera, naturaleza. Esa geografía y este geografiar, esa geografía como verbo, es fundamental para la conciencia de nuestra humanidad. Tener conciencia, ¿no?, de nuestro rol en la Tierra y de manera no antropocéntrica. Eso es muy importante enfatizar. Y al mismo tiempo de la multiplicidad de mundos, o si quieren también de espacios en que estamos insertados. A pesar de todos los intentos, ¿no?, homogeneizadores, universalizadores, como los intentos, ¿no?, de este modelo moderno colonial capitalista en que estamos inmersos. Bueno, la geografía depende también, obviamente, ¿no?, por supuesto, del sujeto en su
interseccionalidad, en esta intersección de dimensiones que nos componen, ¿no? Empezando por la clase, pero también el grupo cultural, el género, la etnia, la multiplicidad funcional, que algunos hablan también como incapacidad, pero este término es cargado un poco de estigma. Todo eso demuestra la diversidad interseccional de cada sujeto geográfico y que debe ser profundamente considerado. El geografiar, por lo tanto, es un acto de también dominación o liberación en este ir y venir entre dominación y liberación, o si quieren, en otros términos muy utilizados por un filósofo, Cornelius Castoriadis, en los años 80, hablaba mucho del juego, ¿no? del mundo moderno, ese juego entre procesos heterónomos y procesos autonómicos. Y dentro de la modernidad occidental, lo que llevó la mejor, se puede decir así, lo que se impuso fue la heteronomía frente a la autonomía, pero la autonomía está presente también. Eso es importante, ¿no? Cuando discutimos el propio concepto de modernidad, para que lo tengamos en su contradicción interna, este juego entre heteronomía y autonomía. La autonomía también está presente ahí, por eso no simplemente condenar o criticar de una manera simplificada el término modernidad. Bueno, por eso la importancia entonces de una mirada, ¿no?, descolonizadora desde nuestro espacio específico que nosotros denominamos, ¿no?, en términos de una descolonización junto con algunos grupos de los pueblos originarios, Abya Yala. Pero autores, vamos a hablar también un poquito después, como Arturo Escobar, proponen, frente a esta gran diversidad de Latinoamérica, hablar de Afro-Latino Abya Yala, América, Afro, Latinoamérica Abya Yala, en una composición entre la importancia de la contribución indígena a través de Abya Yala, de la Afroamérica, con todo el legado, ¿no?, de la esclavitud, y también Latinoamérica a partir de la visión de los colonizadores. Bueno, empezamos por discutir en geografía este término más amplio, ¿no? Eso en una visión, ¿no?, frente a estudiantes de varias disciplinas de las ciencias sociales. Se puede decir que el espacio geográfico, antes de todo, debe ser visto como la esfera del cambio de perspectiva, o por lo menos del potencial cambio de perspectiva de mundo. Eso me parece muy interesante en términos descoloniales acá para nosotros en Latinoamérica o Abya Yala, esta posibilidad que tenemos a través del espacio geográfico de cambiar nuestra perspectiva sobre no solamente el mundo, pero los mundos, ¿no?, los diferentes mundos de diferentes grupos, de diferentes culturas que están aún hoy en esta tierra. Este espacio, por lo tanto, tiene algunas características fundamentales, como por ejemplo, la más genérica de todas, quizá la extensión, como característica, un elemento fundante del espacio geográfico, pero también la distancia. Hay geógrafos que dicen que el gran problema, el gran debate geográfico es la distancia. El gran problema humano geográfico sería la superación de las distancias, ¿no?, concretamente hablando. Y también, como decimos antes, ¿no?, nuestra situación. Eso es muy importante, cómo estamos situados, ¿no?, y qué distanciamiento tenemos de otros grupos, de otros seres. Expandirse, por lo tanto, en el espacio o retraerse es muy importante, ¿no? Eso significa aumentar o disminuir las extensiones del espacio, alejarse o acercarse, está involucrada la cuestión de la distancia, ¿no?, implicando siempre un cambio, por lo tanto, de horizonte y también de escala de visiones. Otro concepto geográfico muy importante es el concepto de escala. Por lo tanto, también un cambio de posibilidad de afecto, de afectar y ser afectado en ese espacio donde estamos involucrados con nuestros cuerpos, es decir, realizar ahí un verdadero cambio de nuestra perspectiva sobre el mundo. Claro que un complicador contemporáneo que no tendremos tiempo acá para discutir, pero que también está ahí profundamente involucrado, son las mediaciones informacionales hoy, ¿no? Este sistema virtual de estar a la distancia también, no solamente contactando el otro, pero también
transformando su mundo, porque hay instrumentos técnicos, ¿no?, hoy que permiten entrar en el territorio del otro de manera virtual y hacer cosas concretamente transformando este espacio. Bueno, el espacio, por lo tanto, es esta esfera inherente a nuestra existencia que involucra, posibilita el cambio de perspectiva sobre los otros, incluso los no humanos. Eso es muy importante siempre enfatizar, porque a veces en una visión más antropocéntrica, ¿no?, tenemos, muchas veces olvidamos este ámbito de la esfera no humana que es tan importante y cada vez más importante en la contemporaneidad. Bueno, eso significa entonces desantropocentrizar, si se puede decir así, en este neologismo, ¿no?, desantropocentrizar nuestras visiones del mundo, no exactamente un ponerse en lugar del otro, sino también interactuar e interafectar. Si el espacio, o si hablamos de un verbo, de un acto, ¿no?, si el espacializar es cambio, es cambiar de perspectiva, descolonizar, se podría decir, es mirar desde nuestros espacios, desde nuestros propios puntos de vista, de donde se habla, ¿no?, el famoso locus de enunciación, el local de donde se habla. Sin embargo, no poniendo demasiada énfasis también, diciendo, como algunos grupos, de que solo se puede hablar sobre un problema si él se pasa en el mismo espacio donde estamos ubicados, ¿no? Muy importante también reconocer al mismo tiempo la visión que el otro tiene desde su propio espacio, ¿no?, sobre nosotros. Esta mirada desde afuera también en varios momentos es necesaria, importante, y nuestra propia identidad es siempre construida entre este ir y venir, entre nuestra propia concepción del mundo y la concepción que el otro tiene de él, de su grupo, pero también de nosotros, ¿no? Siempre involucrada esta formación de una identidad, sin por lo tanto, ¿no?, todavía desconsiderar la mirada del otro. Bueno, otra característica interesante en este intento inicial de definir el espacio geográfico, yo decía cuando empezamos la importancia del límite como un concepto también geográfico muy importante. El espacio, por lo tanto, puede ser definido, ¿no?, a partir de las deslimitaciones que él incluye, ¿no?, y la desarticulación también. El espacio siempre como un proceso de desarticulación de objetos que son puestos en una determinada posición, situación o en otra, ¿no?, y por lo tanto involucrando todas las diferencias que componen ese espacio en términos de diferencias corporizadas. El espacio o el proceso de espacialización, entonces, como un acto de desordenar, desorganizar, si quieren, también puede ser dicho, ¿no?, o desarticular diferentes cuerpos en un juego de mayor o menor fijación y movilidad. Eso es muy importante también geográficamente hablando, este juego permanente entre fijación en el espacio y movilidad. El gran geógrafo brasileño Milton Santos hablaba mucho de fijos y flujos, ¿no? Él hacía un juego entre esas dos concepciones de espacios en momentos que están más fijos, los objetos de este espacio, en otros momentos más fluidos, más móviles. Entonces, un juego permanente entre los dos. Esos desordenamientos o desarticulaciones involucran y producen diferencias y repeticiones todo el tiempo. Esas diferencias son marcadas, separadas por límites más o menos nítidos. Por eso se puede decir que espacio es esencialmente lo que fue arreglado, lo que fue organizado, lo que fue ordenado, lo que se hace entrar en su límite. Eso en palabras del filósofo Heidegger. Me parece muy interesante cuando él habla que el espacio está totalmente relacionado con la cuestión de los límites, ¿no? Poner en sus límites las cosas. El espacio es este arreglo de límites, se puede decir así. Pero no se puede olvidar límite y o frontera, porque esas dos concepciones están muy cercanas, ¿no? Se acostumbra decir en geografía que la frontera es más amplia que el límite. La frontera viene de front, ¿no?, de confronto, de encuentro y desencuentro al mismo tiempo, ¿no? Y el límite sería más lineal dentro de la frontera, más bien delimitado, bien circunscrito en el espacio.
Bueno, no olvidar entonces que límite o frontera son nociones ambivalentes, al mismo tiempo término, fin, restricción a la movilidad, pero también emergencia, inicio, devenir o transformación, redireccionando el movimiento, donde algo empieza a ser, dice Heidegger. También otra posición importante de este filósofo que dice que el límite es donde algo empieza a ser, no solamente donde algo termina. Puede ser que para alguien el límite o frontera es donde algo termina, pero para otro es donde algo empieza a ocurrir, empieza a ser. En verdad un juego entre los dos. Bueno, muy importante también la conciencia que tenemos del espacio, la conciencia de nuestros límites. Este es un problema muy presente hoy en todo el mundo, ahora con la discusión ecológica que está ahí puesta, muy importante esta conciencia de nuestros límites, incluso en nuestra condición natural en el mundo. Y nunca fue tan importante como ahora. Y eso me acuerda este trabajo del indígena brasileño Ailton Krenak, del pueblo Krenak, que escribió un libro para ideas para posponer el fin del mundo. Ellos están muy conscientes de esta idea de los límites y que son límites profundamente espacializados, geografizados también. Bueno, el espacio, no podemos olvidar también, incluye varios otros conceptos para comprenderlo en sus múltiples dimensiones y por lo tanto tiene que ser considerado como un concepto múltiple, no es simple. Y para comprenderlo dentro de una visión geográfica, yo hablo de la construcción de una constelación geográfica de conceptos. Eso un poco inspirado en la obra y las propuestas de Deleuze, Gilles Deleuze y Guattari, los filósofos franceses, que hablan de esta importancia de una constelación de conceptos. Milton Santos hablaba de una familia también de conceptos, otros hablan de un sistema de conceptos, pero me parece muy rica esta metáfora de la constelación, incluso para un dibujo, en términos de un sistema como si fueran planetas y estrellas ahí girando uno en torno al otro. Pero esta constelación construida desde una mirada, como decíamos, a partir y sobre Abya Yala, Afro-Latinoamérica, en los términos de Arturo Escobar. Bueno, toda constelación conceptual resulta de una base filosófica y o enfoque teórico. Eso es básico, lógico, fundamental. Todos lo saben, pero a veces no tenemos tanta conciencia de que está explicitado en nuestros trabajos esta base filosófica por detrás, o este conjunto, esta integración de filosofías que están por detrás de una composición, de una constelación de conceptos. En la geografía tuvimos, por ejemplo, momentos muy importantes de la geografía crítica, con la influencia clara del materialismo histórico, pero también de algunos diálogos con la fenomenología, y hoy el enfoque descolonial, sin duda, con una base muy fuerte en materialismo histórico, pero también con influencia de algunos pensamientos que se puede denominar de una manera muy genérica de postestructuralistas. Bueno, toda constelación conceptual también está geohistóricamente contextualizada. Es un conocimiento, por lo tanto, o un saber situado en los términos de Donna Haraway, cuando hablaba que el conocimiento es siempre situado, siempre tiene una base geohistórica donde está siendo propuesto. Y en nuestro caso, claro, dentro del contexto latinoamericano, este espacio-tiempo, que se puede de alguna manera también denominarlo de colonial extractivista, con una fuerte carga patriarcal y racista proveniente de este pasado colonial que hasta hoy no se fue. Bueno, toda constelación conceptual tiene una jerarquía también de conceptos. Eso es muy importante también, tener en cuenta que los conceptos, algunos adquieren mayor o menor importancia dependiendo, claro, de la problemática que estamos intentando resolver. Y en el caso de América Latina, el territorio es nuestro gran concepto, quizá el concepto más importante dentro de la geografía crítica latinoamericana, y muy utilizado también no solamente como categoría analítica por los investigadores, pero también como categoría de la práctica, y eso es muy importante, entre los grupos sociales. Vamos a retomar después un poco esta idea.
Bueno, hablamos de una constelación, de una construcción, de una constelación de conceptos, y acá tenemos, muy simplificadamente, un intento de trabajar a partir de esta mirada latinoamericana con una composición conceptual y con una jerarquía también de conceptos dentro y a partir de esta realidad que vivimos en América Latina. Miren que hay un gran círculo y en el centro de él está el espacio geográfico como el concepto de fondo, si se puede decir, ¿no? Un telón de fondo para todos los demás. Y ahí tenemos desde América Latina un debate muy importante sobre la inseparabilidad entre las concepciones, las grandes categorías de espacio y tiempo. Y eso es muy bien reproducido por el concepto de Pacha, que va a aparecer con más detalle a seguir, más adelante. Esta relación también indisociable entre naturaleza y sociedad puede ser, por ejemplo, trabajada por el concepto de bioregión, un concepto que también tiene pienso yo, un gran futuro para ser explorado, para ser trabajado en la geografía latinoamericana. Y este espacio geográfico muchas veces puede, de una manera, ¿no? Considerando ahí los conceptos de los propios pueblos originarios, ser trabajado como la gran idea de la madre tierra, ¿no? Se puede de alguna manera asociarlos con eso. Bueno, como yo decía antes, el concepto de territorio en América Latina adquirió un peso, una importancia enorme, tanto entre los geógrafos como entre los movimientos sociales. Por eso muchas veces aparece incluso como casi un sinónimo de espacio geográfico, como por ejemplo en la obra del gran geógrafo Milton Santos, ¿no? Y a partir del territorio aparecen otros conceptos derivados del territorio, que también vamos a hablar un poco más detalladamente a seguir en secuencia, como cuerpo-territorio, por las feministas indígenas latinoamericanas que propusieron esta concepción de cuerpo-territorio, que hoy tiene una fuerza muy grande como una herramienta política también accionada en los movimientos. Territorios que son dichos también de reexistencia, ¿no? En este involucrar de resistencia y existencia, resistir para existir. La propia existencia del grupo depende de esta defensa de su territorio. Es una defensa de la vida, ¿no? Cuando se defiende el territorio. Bueno, y nosotros proponemos, hay un debate grande ahí que yo vengo haciendo desde los años 2000, en un libro que yo escribí denominado El mito de la desterritorialización, yo identifiqué que mucha cosa que los investigadores denominaban, principalmente en el contexto de los países centrales, en Europa, por ejemplo, denominaban de desterritorialización, de destrucción de territorios, en verdad significaba una multiplicación de territorios mucho más múltiples, ¿no? Y de alguna manera también un tránsito más frecuente entre un territorio y otro, lo que yo denominé de multi o transterritorialidad. Bueno, frente a este espacio geográfico más amplio y ese territorio que a veces en América Latina es casi sinónimo de espacio geográfico, tenemos algunos elementos que ya, algunos de ellos ya discutimos hace poco, ¿no? El espacio siempre compuesto por lógicas espaciales muy amplias de desarticulación o de desordenamiento, si quieren, porque el ordenamiento también es un elemento importante, incluso en políticas públicas que traen el territorio en primer plano, en políticas más integradas, ¿no? Yo digo que hay dos grandes lógicas de organización del espacio, una más zonal y otra más reticular. El propio territorio se puede decir que hay territorio zona, como el territorio del Estado-Nación, y territorio red, como el territorio de una empresa, ¿no? De una gran corporación transnacional. Y además de esta lógica, ¿no? de desarticulación del espacio zonal y reticular, yo propongo trabajar también con una dimensión ilógica, espacios que están desordenados, momentos a veces de conflicto, como acá en Río, en las favelas, a veces conflictos por dominio territorial entre las milicias del narcotráfico, la policía, ¿no? Una ilógica de una situación de aglomerados. Aglomerado como un término que demuestra que no hay una zona y ni una red bien dibujadas, ¿no? Bien reconocibles en el terreno. Bueno, otro elemento que decíamos hace poco, ¿no? Una calificación del espacio como la extensión, un elemento, una característica fundamental del espacio, la extensión de este espacio. Y esto puede ser considerado a través del concepto de escala.
¿no? Un concepto también muy polémico, no voy a profundizar ahora acá, pero se queda para ustedes después si quieren seguir adelante, ¿no? Porque cualquier análisis geográfica tiene en algún momento que considerar la definición de una escala prioritaria de un juego, mejor diciendo, ¿no? Un juego, saltar escalas, pasar de una a otra. A veces hay saltos muy amplios, como del local al global, ¿no? En el mundo contemporáneo eso es muy frecuente, pero empieza con el cuerpo, se puede decir el cuerpo individual, ¿no? El nivel local, eso es por tradición en la geografía, ¿no? Se trabaja con estas cuatro grandes escalas: local, regional, nacional y global. Pero hoy también se habla en este tránsito entre escalas diferentes, en esta dificultad de definir una en relación a otra, se habla también de escalas, por ejemplo, glocales, ¿no? Un neologismo, otro neologismo, para dar cuenta de un fenómeno nuevo, contemporáneo, ¿no? En las últimas décadas, donde se tiene el global y el local profundamente involucrados. Bueno, el límite y la frontera, que vamos a hablar también un poquito después, y no olvidando, hablamos antes de la interseccionalidad en el espacio, de que las dimensiones básicas, ¿no? Que componen el espacio geográfico, se puede decir, son la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión cultural y la dimensión natural, si quieren. Este natural a veces se puede poner entre comillas porque esta separación social natural es muy complicada. Bueno, algunos conceptos que aparecen para dar cuenta de priorizar algunas de estas dimensiones. Tenemos, por ejemplo, división espacial de trabajo, que es el título de un gran libro de Doris Massey, esta gran geógrafa inglesa. División espacial de trabajo, que algunos denominan también división territorial de trabajo. Yo prefiero decir espacial para dejar el territorio más involucrado con las relaciones de poder en sentido más estricto. Da cuenta, por ejemplo, de la dimensión de clase, ¿no? En términos de interseccionalidad. Los territorios que denominamos acá, a través de la relectura de uno de los autores más importantes que empezaron el debate descolonial, Frantz Fanon, ¿no? Territorios del ser y del no ser, ¿no? Es un término utilizado también por un geógrafo, Pablo Mancilla, un geógrafo chileno, para analizar la cuestión de los mapuche, ¿no? En el sur de Chile, como un ejemplo muy claro de territorios que son invisibilizados, donde casi los grupos que ahí viven no existen, ¿no? Son invisibilizados para el resto de la sociedad. Entonces, Frantz Fanon, a partir de la realidad, ¿no? De la esclavitud, decía que había esta separación muy clara entre zonas, él utilizaba el término zonas del ser y zonas del no ser. Para nosotros acá, involucrado profundamente en relaciones de poder desiguales, los territorios del ser, los territorios del no ser, involucrando clase, etnia, ¿no? Género, a veces muy importante la cuestión étnica en este caso, ¿no? Bueno, y otro concepto importante también, la identidad territorial o el concepto de lugar en la geografía, que tiene toda una tradición también de trabajar con la cuestión identitaria, con la cuestión más, entre comillas, fenomenológica, ¿no? Subjetiva, de nuestra relación con el espacio. Se puede también accionar el concepto de lugar para dar cuenta de esta cuestión o de esta dimensión prioritaria. Bueno, yo decía que Pacha es un ejemplo muy interesante de un concepto desde nosotros, un concepto, ¿no? Una categoría nativa, una categoría de la práctica de algunos grupos, especialmente los grupos andinos acá en América Latina, una contribución descolonial entonces para dar cuenta de la superación de la dicotomía espacio y tiempo. Y miren las representaciones, ¿no? Que eran utilizadas por los grupos, los pueblos originarios, entre tiempo y espacio. El espacio como un cuadrado, ¿no? En su dimensión material, y el tiempo, priorizando la dimensión espiritual, como un círculo, pero los dos profundamente, ¿no? Insertados uno al otro. Y otra forma también de representación con esta escultura, donde se tiene el espacio más relacionado con, al mismo tiempo, el cuadrado el masculino, la escalera, ¿no? Arriba, acá y abajo, que el espacio permite para nosotros nos ubicarnos, pero una unidad de la dualidad con el tiempo como círculo, más relacionado con el femenino, la espiral que está ahí arriba en la escultura, ¿eh? Representando la mutación en este círculo concéntrico. Pacha, por lo tanto, al mismo tiempo espacio, ¿no? Material, y tiempo espiritual, el origen de todas las cosas, como si fuera un grande cosmos, ¿no? Relativamente ordenado a partir de esta indisociabilidad, espacio y tiempo.
Bueno, otra característica importante del espacio geográfico, a partir de ahí, involucrado con el tiempo, es considerarlo como espacio relacional, un término que se utiliza mucho en la geografía, especialmente a partir de un gran debate puesto por el geógrafo David Harvey. Tiene un artículo que recomiendo a ustedes a la lectura también, el espacio como palabra clave. El espacio como palabra clave, un artículo de David Harvey donde discute la diferencia entre espacio absoluto, relativo y relacional. Bueno, acá para nosotros la importancia de esta concepción en un enfoque descolonial. Empezamos otra vez por la Pacha, en este trabajo sobre la filosofía andina de Esterman, donde él dice Pacha como tiempo, espacio, orden y estratificación, elementos imprescindibles para la relacionalidad del todo, juntando el aspecto de cosmos con el de relacionalidad, podemos traducir, que siempre es también traicionar, traducir, Pacha como cosmos interrelacionado o relacionalidad cósmica. Por lo tanto, la efectiva inseparabilidad de espacio-tiempo significa esta incorporación de dinámicas temporales en los propios cuerpos. Solo se definen los cuerpos, o si quieren, los objetos espaciales, a partir de las relaciones que están no solamente entre ellos, como en el espacio relativo, pero involucradas. Cada cuerpo trae en sí mismo estas relaciones, como el propio cuerpo humano, que con el envejecimiento carga en su propia materialidad toda la temporalidad que se pasó. Milton Santos utilizaba el término acumulación desigual de tiempos como otra manera de mirar el espacio. Muy interesante también, porque no se olvida en hipótesis alguna la fuerza del tiempo, de la historia en el espacio. El espacio acumula desigualmente tiempos. Algunos permanecen más, otros menos, pero esta materialidad espacial es una síntesis de esta acumulación desigual de tiempos. Por lo tanto, no solo relaciones entre, sino incorporadas en estos espacios. Y esos espacios siempre también, claro, en movimiento. El sentido relacional pone el acento, pone el énfasis en la idea de movimiento, de acción, de relación. Una idea interesante acá también es que la propia diferencia entre los espacios, o si quieren, entre los cuerpos que componen en movimiento este espacio, se define también por un conjunto de relaciones, una imbricación de relaciones, como dice Dorin Massey. Ella trabaja mucho con el concepto de lugar, a partir de una perspectiva anglo-sajónica, pero dice que la diferencia hoy en este mundo globalizado que vivimos se da mucho más por la forma con que las redes se imbrican, se conectan. Entonces, hay fenómenos que están en varios lugares del mundo, pero su singularidad espacial es que en cada espacio se combinan de manera diferente con los otros elementos de este espacio que están ahí. Por lo tanto, es una imbricación propia, singular, de múltiples trayectorias. El espacio para Dorin Massey es, ante todo, un conjunto de múltiples trayectorias. Es muy interesante esta concepción también de un espacio en movimiento, de un espacio relacional, de un espacio que enfatiza las relaciones. Bueno, hablamos de diferencia en el espacio, muy importante. Esta multiplicidad en el espacio-tiempo que está ahí compuesta y que otros conceptos importantes de la geografía también para dar cuenta de esta diferenciación en el espacio, pienso yo, son los conceptos de región, regionalización, y involucrado con la historia, con la dimensión temporal, los periodos, la periodización. Y eso tiene mucho a ver con la mirada descolonial también que tenemos acá, porque dependiendo de la región en que estamos ubicados, que estamos situados, es diferente la periodización. Y dependiendo del periodo de la historia en que estamos involucrados, cambia también cada regionalización, cada diferenciación del espacio que está ahí articulada. Bueno, entonces una importancia del reconocimiento de esta diversidad espacio-temporal, superando el espacio eurocéntrico, o este espacio eurocentrismo, si quieren, y ese tiempo universalismo que el capitalismo nos impone como si fuera único para el mundo entero. El eurocentrismo de la propia periodización y regionalización. Esto aparece muy claramente
en la división del mundo en continentes, por ejemplo, o en las grandes eras históricas, ¿no? El pensamiento descolonial cuestiona este único estándar, ¿no?, criterio universal de recortes espaciotemporales y esta construcción también de regionalismos que vienen de una posición estatal simplemente, ¿no? José de Castro, por ejemplo, trabajó acá en Brasil con una idea de regionalización a partir desde abajo, a partir de una problemática muy involucrada con los grupos subalternos, ¿no? La cuestión del hambre. Escribió el libro Geopolítica del Hambre y regionalizó Brasil, diferenció el espacio brasileño a partir de ese problema que viene desde abajo y no simplemente una regionalización desde arriba, hegemónica. Y Mariátegui, en el caso peruano, ha traído, ¿no?, como lo más importante para regionalizar el caso de Perú, la cuestión de la indianidad, de las diferencias de las culturas indígenas y la cuestión de la tierra, de la distribución de la tierra. Bueno, hay una relación entonces muy clara entre era y área, se puede decir así. Eso es un término utilizado por un geógrafo histórico francés, Christian Grattalou. Hay unos artículos de él que yo recomiendo también acá para este debate, que él habla de esta relación espacio, región y tiempo como periodo, ¿no? Cada periodización vale para una determinada región. Cada regionalización, por su vez, vale para un determinado periodo. Las eras históricas, entonces, los continentes geográficos como un ejemplo, ¿no?, de este eurocentrismo, fueron definidos a partir de la mirada europea y el mundo entero, ¿no?, acabó incorporando sin considerar las especificidades de su propia mirada sobre el mundo, que es nuestro caso acá. Bueno, uno de los conceptos, hablaba rápidamente en esta constelación macro, ¿no?, de conceptos, una visión integrada de las regiones buscada por el concepto de bioregión. Y acá una cita de Rivera Cusicán, que es esta socióloga boliviana, que destaca la importancia de la bioregión como una manera, ¿no?, de nosotros desde América Latina mirarnos para y darnos cuenta de esta integración entre sociedad y naturaleza. Ella dice, ver un mundo de bioregiones, no de naciones, de cuencas de ríos, no de departamentos o provincias, de cadenas de montañas, no de cadenas de valor, de comunidades autónomas y de comunidades que tienen esta conciencia de esta diferenciación del espacio que viene de la propia dinámica de la naturaleza, ¿no?, como en la lectura de los pueblos originarios. Bueno, ahora el concepto de territorio, este concepto tan importante acá en una mirada descolonial latinoamericana. El espacio a través de las relaciones de poder. Acá el foco, cuando se mira el espacio, son las relaciones de poder. Y ahí se mira el espacio como territorio, ¿no?, se podría decir así de una manera más simplificada. Hay una centralidad entonces acá de la cuestión del poder y en el caso de América Latina, de la autonomía, por la carga, ¿no?, de colonización, de neocolonialismo, de imperialismos que tenemos en nuestro continente, la importancia de la cuestión de la autonomía, que cuando se habla de autonomía, como dice Maristela Svampa, se habla, cuando se habla de territorio, se habla de autonomía y al contrario también, claro, ¿no? Y la cuestión de la tierra, la importancia de la cuestión de la tierra, de la distribución de la tierra en América Latina. Bueno, el territorio tiene esta importancia también como categoría analítica, ¿no?, llave, en dos geógrafos por lo menos, Milton Santos y Carlos Walter Porto Gonçalves, compañero de mi departamento también, que tenemos un diálogo ahí muy fuerte, ¿no? Claro que hay el riesgo de transformar en sinónimo de espacio, ¿no? Ahí, cuando se amplía mucho el concepto, se puede perder un poco su operacionalidad y su capacidad de dar cuenta de una problemática más específica. Por eso se habla a veces de concepto fetiche, ¿no?, como dice Svampa, o como yo digo, una panacea, ¿no?, un medicamento que serve para todo. Mucho cuidado también para no exagerar. Bueno, es una categoría de la práctica en América Latina, ¿no?, y muy común. Movimientos sociales, especialmente pueblos originarios, ¿no?, y afrodescendientes. Acá en Brasil, lo que se denomina povos tradicionales, ¿no?, los pueblos tradicionales. La noción de cuerpo-territorio, a partir de los movimientos feministas indígenas descoloniales acá en América Latina, que accionan ese término como un instrumento, una herramienta de lucha, ¿no? A partir del cuerpo, el territorio empieza con el control del propio cuerpo, ¿no? Y en el caso de la mujer, muy importante, más importante aún. Es una cuestión también, ¿no?, de una especificidad de género en este debate. Y además, movimientos urbanos periféricos, acá en Brasil, en varias favelas, ¿no?, tenemos las luchas por territorio también en este sentido. Bueno, ahí la cuestión de la valoración de saberes subalternos es muy importante, ¿no?, y toda su carga y herencia histórica.
Además, no se puede olvidar también, se puede decir que la fuerza del territorio como concepto en la geografía latinoamericana está involucrado con el carácter normativo del territorio, ¿no? A través de los proyectos políticos dichos integradores, pero que en la práctica estas políticas acabaron no teniendo, ¿no?, esta fuerza toda integradora. Acá en Brasil, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y algunas políticas también de seguridad, como ahora, 2019, en El Salvador, el Plan Control Territorial. Miren el término, ¿no? Plan Control Territorial, la fuerza del término del concepto. Bueno, prácticas concretas que sintetizan estas perspectivas tenemos la célebre, ¿no?, famosa Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad en Bolivia en los años 90, que ahora se repite más una vez este año en Bolivia, está ahora ocurriendo. Movimientos territoriales indígenas autonomistas, ¿no?, como en Chiapas el caso de Cherán, también en México, muy conocidos. El territorio, por lo tanto, y la cuestión de la autonomía están totalmente, ¿no?, relacionados. El territorio tan importante que Arturo Escobar denomina un proceso en América Latina de ontologización del territorio, el territorio participando de la definición del ser de estos grupos, ¿no?, especialmente los casos de los afrodescendientes que él estudia en el litoral pacífico de Colombia. Por lo tanto, hablamos acá también territorios como territorios de vida, porque son territorios donde al defenderse el territorio está se defendiendo la autonomía del grupo y la propia existencia de él. Otra cuestión importante en este debate, más específicamente latinoamericano, de la multiplicidad del espacio, tiene a ver también con la multiplicidad del territorio, y de eso que muchos denominan cuerpos territorios, llevando a la concepción de multiterritorialidad como una concepción muy importante desde, me parece, desde esta mirada, ¿no?, latinoamericana. Múltiples escalas, desde el cuerpo territorio individual al territorio cuerpo de la tierra. Y ahí los grupos de los pueblos originarios nos enseñan mucho, especialmente los Wayuu. Hay un trabajo, ¿no?, de Quintero ahí en Venezuela, que yo tomé como referencia en un artículo que escribí sobre cuerpo-territorio, donde él habla de cómo estos grupos hacen con que esta metáfora del cuerpo, ¿no?, empezando con el cuerpo individual, sigue hasta el cuerpo de la tierra, haciendo un conjunto integrado muy importante, ¿no?, para la lucha de estos pueblos en defensa de sus cuerpos, de sus territorios más locales y de la propia tierra en sentido más amplio. Eso significa entonces que la multiplicidad de territorios también es una multiplicidad del poder, de las múltiples formas con que el poder se manifiesta. El poder desde la concepción más amplia de Foucault, ¿no?, como conducción de conductas, pero una conducción que no es simplemente física, es también simbólica, ¿no? Miren las políticas por el miedo, la fuerza que tienen hoy en América Latina, ¿no?, con toda la violencia también que tenemos acá. Muchos espacios son prácticamente territorios cerrados a partir de la idea de que son territorios, ¿no?, donde se impone una política del miedo. Bueno, Foucault trabaja con una diferenciación, ¿no?, de poder soberano a partir de la figura del Estado, de poder disciplinario más micro, territorial, y también habla del biopoder, que hoy con una lectura también descolonial de Mbembe, este autor africano, él habla de necropoder. Entonces podría decir que en América Latina tenemos una mezcla, ¿no?, de estas diferentes dimensiones del poder, con una importancia cada vez mayor del bionecropoder a través de procesos de intento, ¿no?, de barrar grupos sociales, de contenerlos en determinados territorios. Bueno, ya hablamos antes de la interseccionalidad, ¿no?, en el poder se manifiesta también profundamente, la cuestión de género, por ejemplo, y etnia en América Latina es muy importante, y finalmente el concepto entonces de transterritorialidad, es de estar entre territorios o transitando entre territorios, a veces como una estrategia de sobrevivencia, como ocurre con, por ejemplo, los indígenas acá en América Latina, los guaraníes acá en la frontera de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, ¿no? Ellos propios reivindican, muy interesante eso, en un documento, ahí en uno de los encuentros internacionales que tuvieron, ellos proponen ser reconocidos oficialmente por estos 4 Estados-naciones, ser reconocidos como pueblos transterritoriales, que pueden transitar libremente de un territorio para el otro. Bueno, todo ese juego, ¿no?, de poder que está acá en América Latina nos muestra también la fuerza de la naturaleza en estos territorios de vida. Entonces cabe también
finalmente, né, en esta composición conceptual de territorio desde una mirada descolonial latinoamericana, tener conciencia de la raíz tierra que tiene el término territorio, ¿no? La raíz tierra, esta dimensión también ecológica que está involucrada, y de ahí considerar que el poder, y eso ya decía un poco el gran geógrafo Ratzel en el siglo XIX, pero de una manera aún que se denomina a veces determinista, né? Exagerando un poco en este rol de la naturaleza, pero considerar que todas estas relaciones de poder también no son únicamente humanas, sociales, né? Están involucradas y cada vez más involucradas de manera indisociable con lo que se denomina, né, fuerzas de la naturaleza. Entonces hay un debate enorme acá también que se pone, né, para una concepción de territorio a partir de esta fuerza de lo que se denomina naturaleza en nuestro contexto descolonial latinoamericano, para que se relativice este rol, esta fuerza del poder humano sobre las cosas, ¿no? Considerar también que estamos todo el tiempo, y los cambios climáticos están mostrando esto de una manera violenta, de una manera brutal, ¿no? Que no se puede considerar el poder humano aislado de todo este conjunto, ¿no?, de las dichas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Un poder también entonces como este híbrido, sociedad de la naturaleza, considerado al mismo tiempo, claro, en las respectivas especificidades de cada uno. Pero el modelo capitalista moderno, colonial, extractivista latinoamericano nos propone todo el tiempo esta cuestión de no considerar el territorio simplemente como producto de un poder humano social, pero también involucrado con las dichas fuerzas de la naturaleza, una lección también que los pueblos originarios nos daban hace mucho tiempo. Autores también de Europa, y ahí no estoy de manera alguna menosprezando a estos autores. Bruno Latour es un autor interesante que siempre se tiene que leerlo. Él dice en una obra reciente, ¿no?, la política siempre fue orientada para los objetos, para los riesgos, para las situaciones, materias, cuerpos, paisajes, lugares. Nosotros diríamos, ¿no?, también territorios. Y él finaliza diciendo, se trata hoy de una política orientada al objeto. Al cambiar los territorios, usted acaba cambiando también las actitudes. Miren la fuerza que él está dando, ¿no?, a esta ecología política también contemporánea, tan cada vez más fuerte acá también en América Latina, en esta política orientada para los territorios, por los territorios, a través de ellos que se consolida una verdadera política. Bueno, ahí finalizando, caminando para el final, podemos decir que, como grandes contribuciones del pensamiento descolonial en la geografía latinoamericana, tenemos, primero entonces, el espacio, territorio, como herramienta de lucha, el carácter político subversor que esta categoría adquiere para muchos grupos. La idea de multi, inter o transterritorialidad, esta multiplicidad territorial, ¿no?, incluso en términos de juego de escalas, ¿no?, y que incluye también en muchos casos acá en América Latina el debate sobre el pluralismo jurídico territorial, como es el caso singular de Cherán en México, donde una brecha, ¿no?, en la Constitución mexicana llevó a la conquista de la autonomía municipal y la gestión del municipio a partir de las costumbres de los grupos originarios. El cuerpo como primer territorio, el cuerpo territorio, herramienta de lucha también especialmente por los feministas indígenas, la corporificación natural del territorio que decíamos, hasta el punto de que algunos grupos luchan, por ejemplo, por el agua, ¿no? Y hay un compañero panés ahí de Chile que denomina, creó el concepto, propuso el concepto de agua-territorio, ¿no?, con esta búsqueda de derechos territoriales específicos frente a la naturaleza, y los propios derechos de la naturaleza también incorporados, ¿no? Bueno, la defensa del territorio como defensa entonces de la existencia de la vida, ¿no?, estos mundos, diferentes mundos territorios en esta ontología y autonomía territorial. Bueno, yo creo que podemos finalizar acá recordándonos entonces la fuerza, ¿no?, de estos elementos geográficos en la construcción de una otra sociedad, de un otro o de otros mundos, ¿no?, como dicen los zapatistas, ¿no?, un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan muchos territorios, y también donde se logre hacer este ir y venir, este tránsito, ¿no?, esta
libertad, esta autonomía también para transitar y aprender frente a la cultura, que yo podría denominar de alguna manera, cultura territorial del otro, incorporando también toda la dimensión natural que está en juego. Miren cuántos desafíos, ¿no?, se ponen para nosotros dentro de esta geografía de raíces, ¿no?, descoloniales latinoamericanas. Son muchas las cuestiones, ¿no?, esta clase más amplia, simplemente para abrir a ustedes estas diferentes posibilidades también de transitar por estos temas. Y de alguna manera esta clase también sintetiza el libro que está disponible por Claxo, desafortunadamente solamente en portugués, ¿no?, Territorio y Descolonialidad. Ustedes pueden consultar y profundizar muchos de estos debates que tuvimos acá. Muchas gracias.